exclusivamente, pero sí tiene que ver mucho con la metodología o las herramientas que se usa para orientarnos y conocer cualquier tipo de escrito, o en todo caso, como vamos a apuntar hoy, para entender cualquier problema o circunstancia en la cual nos enfrentamos en la vida pastoral, en la vida económica, en la vida social, en la vida familiar, donde quiera que estemos. Esto que vamos a llamar pensamiento crítico el día de hoy, pues nos servirá, ¿no?, para muchos elementos. Déjenme entonces compartirles la pantalla y me confirman cuando se pueda ver la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces vamos a tratar un poco esto que se llama el pensamiento crítico. De entrada, claro, hay que decir una cosa. Este modo de acercarse a la realidad, pues no es del todo tan antiguo. Sí, hay unas herramientas que son de los griegos, pero estas herramientas surgen a partir de los años 50, 60, a través de muchos descubrimientos arqueológicos, ¿ya? Descubrimientos que va aportando la psicología, la antropología. Entonces llegamos a sistematizar lo que llamamos pensamiento crítico. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando decimos pensamiento crítico? En primera instancia, lo que estamos hablando es que el pensamiento humano tiene diferentes formas de abordarse. ¿Cómo así? Antiguamente decíamos, ¿no? Si usamos a Platón, decimos que Platón, su método es deductivo. ¿Y eso qué significa? Pues partimos de algo general, ¿ya? Y vamos bajando hacia algo particular. ¿Cómo así? Por ejemplo, decimos Dios es un ser que mucho no podemos comprenderlo, ¿ya? Pero sí podemos comprender las mediaciones históricas en la cual uno dice, aquí está la presencia de Dios. Eso es un método deductivo. Partimos de lo general para bajarnos a lo particular. Luego, más adelante, el discípulo de Platón, Aristóteles, cambia la orientación. Él va a decir, pues también existe un modo distinto de ver las cosas. Es a partir de las cosas concretas con que uno va a organizarse y comprender el mundo en general. Como por ejemplo, un ateo que es astrónomo, él observa las estrellas, ¿ya? Observa las estrellas y observa las minuciosidades que hay en el universo. Entonces, a partir de esas cosas concretas, particulares, agujeros negros, galaxias, etcétera, él va comprendiendo que hay un todo, o sea, que parte de lo particular hacia lo general. Entonces, esos dos grandes modos son los que nos han regido casi toda la historia de la humanidad. Pero aparece ya entrada en la Edad Moderna con Augusto Comte, cuando él presenta el pensamiento sistémico, o mejor dicho, más fácil, las reglas del método científico, de las cuales basamos muchas cosas de la vida. Y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos anclados desde la Edad Moderna hasta muy entrado la Edad Contemporánea, en la cual estamos nosotros, ¿no? Entonces, ya por los años 50 aparece ya el pensamiento crítico, que eso ya va a revolucionar. Es Max Black, ¿no? El que va a colocar una idea central. ¿Cuál? Que las cosas no son como aparentan ser. Eso ya lo habíamos escuchado con Marx, lo habíamos escuchado con Freud, ¿ya? O con el filósofo alemán Nietzsche, ¿ya? Pero las cosas no son tal cual son. Las cosas son como no creemos que son. Casi así, ¿no? Parafraseando a Max Black. Nos viene a complicar el asunto cuando aparece Hegel, ¿no? Que aunque no es en orden cronológico, por Max Black es más cercano a nosotros que no Hegel, pero Hegel dice, en la lucha de contrarios, en la pelea de dos contrarios, surge una síntesis, ¿ya? Es un poco la razón del movimiento
¿qué? Del movimiento de las transformaciones sociales que presenta Marx. Ya Marx dice, existe el capitalismo, perfecto, entonces ponemos el socialismo, en la lucha de contrarios surge el ¿qué? El comunismo. Es una nueva manera de interpretar la realidad y la vida. Luego eso fue atractivo, ¿no? Fue atractivo en los años 50, 60, la postura del comunismo, porque se metió entrelazado con el concepto reino de Dios, ¿no? O el concepto de la comunidad de los hermanos, ¿no? Las comunidades casi como perfectas de los hechos de los apóstoles. Es una nueva síntesis, decíamos en ese momento. Pero luego aparece otro concepto, que es Canone, Dussel y Kusch, ¿va? Van a presentar este nuevo modelo. También existe el modo analéctico de ver las cosas. Analéctico no lo confundamos con ecléctico. Ecléctico es que saco de todo, ¿va? Para armar una pieza, como los Legos, ¿va? Tienen un montón de piezas y forma un carrito. No, el analéctico es un modo distinto, ¿ya? Más adelante vamos a entrar de lleno a qué significa propiamente lo analéctico. Pero ahorita podríamos decir así en síntesis. Si no voy de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, sino que en realidad uso ciencia, ¿no? Para medir las cosas, tengo que saber que dentro de ese modelo científico también se mueven algo que transita. Algo así como, perdonen, quizás no tengo una imagen que presentarle, pero si hay una línea recta y la cual decimos vamos del punto A al punto B, entonces también hay un pensamiento crítico que te dice no existe el punto A y el punto B, existe un punto Z que se mete en medio de los dos, ¿ya? En la vida cotidiana uno puede percatarse de eso. Uno cree que la solución de las cosas es de ir del punto A al punto B, pero a veces la vida te enseña que las cosas son Z, las cosas se transforman, las cosas son de otro modo y te destruye el concepto mental, el parámetro por el cual yo me rijo o me he regido mucho en la vida. Por ejemplo, tantos problemas que se dan ahora sexuales, ¿no? En la vida religiosa, en la vida sacerdotal o en la vida común de los cristianos. Pero eso no es nuevo, los problemas sexuales. ¿Cuál es el problema? El problema es que hemos abordado siempre el mismo problema con el mismo método y no hemos innovado el método para entender mejor la situación y acompañar mejor a una persona. Porque lo que se trata es que se libere, se transforme, ¿ya? Y logren entrar al reino de los cielos. Pues esa es la función fundamental de la vida cristiana. Pero luego entendemos que hay un proceso que a veces es necesario luchar. No en el sentido bélico en la palabra, pero sí es necesario luchar para encontrar un nuevo modo de ver las cosas. ¿Ya? A veces hay que afrontar la cosa para encontrar, ¿no? Entonces aparece lo analéctico, donde las cosas son de otro modo más allá de lo que estoy viendo. Desde ahí viene el concepto, ¿va? Más allá de lo que estoy observando, de la mediación material que estoy observando. Bueno, si les he complicado el concepto, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Para ello, un pedazo de introducción. Primero, tenemos que decir que pensar viene de la palabra griega kritikos, ¿no? Que significa juzgar, ¿ya? Pero este juzgar no es tan fácil, porque no tenemos a veces ni las mediaciones, ni los métodos, ¿ya? Y ni siquiera la templanza o el criterio o la capacidad humana para poder juzgar las cosas. Se nos complica el asunto cuando metemos la palabra crítico, pensar crítico, ¿no? Que en griego se menciona crisime o crisima, ¿ya? O crinei, que entendemos que separar las cosas. Eso es lo que casi nunca hacemos en la vida. Cuando tenemos un problema, le metemos el método, ¿ya? Y lo atacamos de raíz, supuestamente, en nuestra teoría. Pero lo que tenemos que hacer en el pensamiento crítico es separar las cosas. Es un problema, pero este problema tiene varias dimensiones. Y eso es lo que nunca hacemos, siempre, ¿ya? Por ejemplo, estaba escuchando, me estaban invitando ahora a una Eucaristía, ¿no? A las 5 de la tarde, que no podré, ¿ya? Por muchas razones, pero
me decía que no podía ir una hermana que le habían dicho porque el padre no le gusta que llegue con pantalón. Ya, tiene que ir con falda. Y tiene que ir con falda negra porque el atuendo, o decir así, el uniforme que tiene que presentarse y que claro, con blusa blanca. Y una blusa blanca que no sea muy transparente para que no se le vea el brasier. Y que la blusa casi como anda a una tienda de modas y ahí te venden el uniforme para ir a leer la palabra de Dios en la iglesia. Entonces uno puede decir, a ver, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es más importante? ¿O qué es lo que no estamos dimensionando? No estamos separando las cosas. No estamos viendo que estamos aislando cientos y cientos de personas porque no tienen una falda como la quieren y no tienen un vestuario como lo quieren. ¿Ya? Y al final no nos damos cuenta y comenzamos a medir las cosas solo de una manera. Cuidado, ¿ah? Primer criterio, hay que comenzar a separar las dimensiones del problema. Lo político, lo social, lo cultural, lo sexual, ¿ah? Etcétera, lo familiar, así es, ¿no? Se trata de un pensar que debe ser analizado previamente para juzgar. Otro elemento que casi nunca hacemos. Analizarlo previamente antes de dar una palabra. Siempre somos sagaces, vaya aventurados a decir lo que debe ser. Usted tiene que hacer esto. Pero normalmente no nos detenemos a reflexionar. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy metido en esto de Monseñor Romero, ¿no? Esa es mi tesis doctoral. Y aquí les muestro un poco el ejemplo de uno de las homilías de Monseñor Romero. Uno se admira porque se pone a pensar, a ver, Monseñor Romero delante de un cadáver, de un sacerdote, ¿ya? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Cualquiera de nosotros se encachimba, ¿ya? Empieza a tirar con todo. ¿Cómo es posible? ¿Ah? Váyanse al infierno, excomulgados, todo lo que querrás decir. Pero es hermosa la homilía, porque comienza a hablar una palabra de comprensión, de entendimiento. Él entiende, no está de acuerdo, ¿va? Pero entiende dónde está el error de los otros, porque él ha analizado previamente para tomar decisiones, ¿no? Para poder hablar y dar una palabra oportuna, como dice Pablo, ¿no? La clave es el análisis previo de las cosas, no los juicios inmediatos. Sé que primera, por decir así, no conclusión, primer consejo para el pensamiento crítico es no dar análisis ni juicios inmediatos, ¿no? Ni tampoco decir que como así se ha hecho anteriormente con un problema, con una persona, así se va a hacer siempre, ¿no? Cuidado. Cada situación, cada hecho, cada persona es un modo distinto de ver las cosas. Bueno, avanzamos. Hay muchas maneras de pensar, correcto, pero casi todas estas maneras no tienen pensares coherentes. Es decir, cambiar un foco. Perfecto. Si se está arruinado el foco, yo lo saco, ¿no? Y luego lo coloco. Sí, pero ¿sabes dónde están los conectores de electricidad? Donde no debes tocar, porque si no te vas a llevar un buen susto, ¿ya? Hay cosas que no lo hacemos coherentes. Es decir, lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, pero no lo hacemos de una manera ordenada, o mucho menos sistemática. Le ponemos ciencia, o trazamos objetivos para hacer las cosas. Muchas pastorales de nuestras parroquias son hechas a la emoción. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos tal cosa. Metámosle globo, metémosle esto, lo otro, saquemos al santo tal, paseémoslo por no sé cuánto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues no hay planteamiento de objetivos, no hay nada, simplemente hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque está bonito, porque a la gente le gusta, ¿ya? Y aplaude la gente. O sea, hay que tener cuidado con la forma como vamos haciendo la cosa. O mucho menos cuando le ponemos lógica o inclusive método, ¿no? O a tratarnos de acercarnos a elementos correctos de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir? Cada cosa que hacemos
Es cierto, hay que pensar y consultar la palabra de Dios, hay que consultar el carisma, hay que consultar los escritos en caso de los franciscanos, pues consultar los escritos franciscanos, pero también hay que consultar la ciencia. Y ese es un dato que no se nos escapa muchas veces. No consultamos ciencia, no le preguntamos al científico sobre esa área cómo tenemos que hacer las cosas. ¿No? Queremos analizar una parroquia, pero preguntarle a un sociólogo, por favor, preguntarle a un antropólogo. Él te puede hacer un análisis de cómo hacer las cosas, de cómo conocer tu realidad. ¿Ya? Y te vas a encontrar que muchas cosas que te va a decir no las sabías. O las intuías, pero no las sabías con certeza. Por eso entonces tenemos ejemplos de modos incorrectos de acercarnos a ver la realidad. El escepticismo, no me voy a detener tan rato en estos conceptos, sino brevemente, ¿no? El escepticismo es una persona que no cree en nada, pero eso abunda en el mundo, los que no creen en nada. Y creen cuando les enseñan el billete. Ah, claro, ahí sí creen. Si vos le pagas $2,000 a un sacristán, él te tiene de maravilla. Es iglesia, papá. ¿Ya? Pero si le estás pagando unos $5, ¿qué esperas? Se traga el vino y te roba la limona. O sea, esos son los problemas. O sea, yo creo, no, el escéptico no cree en nada y cree lo que le conviene, en el modo de interés que le conviene. Está el esteticismo. Eso está muy de moda en la actualidad. No es la estética, porque la estética es un modo muy propio, una área de la filosofía que se encarga de corresponder qué va primero, qué va segundo, el ordenamiento de las cosas. Es esteticismo. ¿Y eso qué significa? Es la apariencia. El concepto actual de vivir por la apariencia. En la vestimenta, en el carro, en la casa, en la pintura de la casa, etcétera, etcétera. El peinado, ¿no? Si vas a hacer una fiesta, no vas a dar tamales, ¿no? Vas a dar algo decente, ¿no? Y si vas a contratar unos músicos, no vas a contratar, ¿qué? La chanchona ahí, la pulum pulum del barrio. Tenés que contratar un cuarteto de cuerda de música clásica. Esos son los conceptos actuales que vivimos de la apariencia o vivimos del consumismo, el otro concepto, ¿no? Donde se nos olvida que existen las cosas necesarias y las cosas superfluas. Eso es consumismo. El pragmatismo, que solo se basa en la materialidad o en la utilidad de las cosas, como el sistema capitalista. Mide las cosas por la ganancia que obtiene sobre las cosas y dentro de las cosas incluye los seres humanos. O las falacias, que está muy de moda, por ejemplo, la falacia ad hominem. Es decir, porque me cae mal esa persona, yo siempre la acabo. Y ni siquiera le digo cuál es su equivocación, sino simplemente me cae mal. Entonces acabo la persona. Cuidado, no tenés que acabar la persona. La persona es sagrada delante de Dios, el error que cometa. Tenés que atacar el error de la persona. Y en así, ¿no? Tantas cosas que dentro cabe la palabra falacia, ¿no? Falacias de autoridad, ¿no? Falacias de conceptos de utilidad, falacias de construcción de argumentos, ¿ya? Que al final terminas diciendo cosas que no tienen nada que ver ni con la realidad, ni con la ciencia, y ni siquiera con el evangelio, ¿ya? Porque eso podríamos comenzar a pensar. Es que si vos le pones seriedad al evangelio, pues te encontrás que el evangelio tiene muchas cosas científicas de vanguardia actual, pero nadie hace la relación, ni nadie hace la correlación. ¿Cuánto de psicología actual, buena, sana, existe en los evangelios? De la cual no buscamos la ciencia, sino solo buscamos la piadosidad de la lectura del evangelio. El idealismo, ¿no? El mismo concepto, solo trasciendo las cosas, pero no las concretizo. O lo contrario, el materialismo, que las concretizo sin trascender las cosas. Es decir, todos estos elementos y muchos otros son modos incorrectos de ir pensando. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico? La primera habilidad es interpretar.
¿Y eso qué significa? Pues relacionar las ideas o las situaciones de diversa índole. Lo que decíamos, ¿no? Un problema tiene diferentes ámbitos. Por tanto, tiene diferentes modos de acercamiento. No solo hay un modo, hay distintos modos de acercamiento para obtener un significado coherente. O un ejemplo sencillo, ¿verdad? ¿Cómo se cría un hijo? ¿Cómo se educa un hijo? Hay miles de libros de psicología, de desarrollo, de procesos conductuales, etcétera, todo lo que querrás, hay linduras. Hay por millares, toneladas de libros de ahí. Pero lo que no hay es qué hacer con tu hijo. ¿Ah? Eso no existe. No hay un manual. Entonces uno tiene que hacer un propio manual, cada padre hace un manual con su hijo. Ahí está el problema. No soy capaz de relacionar las ideas, las situaciones, para obtener un significado coherente. ¿Para quién? Para mi hijo. Sino simplemente le aplico el método. El garrote, el chilillo, el cincho, lo que quieran, cada cultura, ¿no? Que utiliza. ¿Ya? Por eso es importante, segundo elemento, evaluar diversos parámetros, especialmente parámetros de medición. No estoy hablando en sentido matemático, centímetros, ¿verdad? Sino estoy hablando en sentido de humanidad. Los parámetros de medición. ¿Ya? Se acordarán, por ejemplo, el desorden, ¿no? Que se originó en Estados Unidos a raíz de la muerte del afroamericano, ¿no? George Floyd, ¿no? Y todo el mundo estaba de acuerdo con el policía que lo estaba ahorcando, le puso la rodilla en la nuca, ¿ah? Y lo mantuvo por 7 minutos. Claro, lo mató. Y todo el mundo está de acuerdo porque mató a un negro. A ver, y estás escuchando de personas que son cristianas estos argumentos. Está bien que muera un negro y lo estás escuchando de cristiano. No puede ser que tu parámetro, ¿no? De humanidad esté tan bajo, tan vilmente bajo. ¿Mm? Es decir, ¿no? Hay que usar los parámetros correspondientes a las cosas. Evaluar interferencias, porque siempre hay obstáculos, hay problemas. Pero cuidado, que los obstáculos no sean la razón por la cual tiro la toalla. Ningún obstáculo sirve para tirar la toalla. El obstáculo sirve para saltarlo, ¿no? Para sobrevalorarlo, ¿no? Y seguir. Abandonar el método de pensar en negativo, que está correspondiente a lo que acabamos de decir, ¿no? No predisponer las fallas o defectos de las cosas. Si uno se clava en las fallas, en los defectos de las personas, jamás vas a ver algo positivo en una persona. Si vos decís que las viejitas del Santísimo Sacramento no sirven para nada, más que solo para estar hincadas y perdiendo su tiempo, en vez de estar echadas en una playa, viendo películas, lo que sea, ¿no? Entonces vos estás desechando los seres humanos automáticamente. ¿Ya? Lo que no tenés claro es por qué deben estar ahí y para qué deben estar ahí. ¿Ya? Cuidado, no hay que rechazar las personas, ni mucho menos los valores que hay dentro de nuestras comunidades. No supravalorar los sufrimientos y emociones. En psicología se maneja un concepto, sensaciones, emociones, ¿ya? Y sentimientos son las cosas más pasajeras que hay en este mundo. ¿Mm? Vos ves una muchacha, en el caso de los hombres, ¿va? Es decir, qué bonita, qué bonita. Y es imposible que no digas qué bonita, porque te gusta, ¿ya? Otra cosa es que sea vulgar, otra cosa es que seas otro modo de ser, pero te gusta, perfecto. Pero es curioso, en nuestra cultura pasa otra muchacha que es bonita y también te gusta. ¿Ah? Y luego pasa otra que te gusta y luego pasa otra que te gusta. O sea que, ¿qué estamos viendo? Es pasajero. Solo es el momento, la emoción. Por eso, sentimientos, emociones, sensaciones son las cosas más pasajeras. Por tanto, no hay que supravalorar estos elementos pasajeros. ¿Ya? Por ejemplo, alguien está contando un problema y comienza a llorar. ¿Qué hacemos nosotros cuando comienza a llorar? Pobrecita la hermana, va, un apapacho, va, pobre, llore, pues ya va, qué lindo. ¿Eh? ¿Qué hice con eso? Me uní a su problema.
me uní a su dolor. Y cuando yo me uno al problema y al dolor y lloro con él, y está bien, ¿no? Porque a veces hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Dejé de ser objetivo y comencé a compartir los sentimientos con esa persona y lloro. Por tanto, ya no podré tener mucha objetividad y decirle con claridad el error que ha cometido. ¿Ya? Por eso mismo, ¿no? Porque yo caigo en el juego sentimental. No estoy diciendo que nos tenemos que ser piedra, ¿va? Sin sentimientos. No, no estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo que no caigase en supravalorar esos sentimientos, esas emociones. ¿Ya? Otra cosa es cuando hablamos de sufrimiento. Ese es otro concepto. ¿Ya? Pero ya en el sentido social. Pero sobre el sufrimiento como emoción, como sensación, no tiene sentido. Darle cabida a lo intuitivo y al sentir. Hay muchas personas que tienen buenas intuiciones. Mal método para presentarlo, malas palabras, digo, no tiene las palabras correctas para presentar el proyecto, pero tiene intuiciones. ¿Va? Muchos jóvenes en la formación religiosa tienen intuiciones de cómo mejorar la vida, la pastoral, ¿no? La entrega de evangelización de tu comunidad, pero como es joven, lo quitas y lo bajas, ¿no? Ellos, los jóvenes, los niños y los jóvenes son los más intuitivos que hay. Entonces, pero es a quienes poco le damos cabida y poco le damos apertura para decir la verdad. Y ojo con lo que estoy diciendo. Poca apertura para que puedan decir la verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Jóvenes que se guardan las cosas porque los pueden echar en la comunidad. Por eso nos dicen la verdad. Y entonces, eso de entrada estamos viendo que hay un problema. Y un problema grave, ¿no? De psicología en ese parámetro. ¿Cuál es el objetivo del pensamiento crítico? El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales y las inclinaciones personales que conducen a dos modos de ver las cosas. Estandarizar las cosas, hacer lo mismo siempre, o caer en el conformismo, como hemos caído en esta última década, 90, 2000, 2010, 2020. 3 décadas ya de conformismo que nos ha facilitado el sistema. ¿Y por qué estoy hablando de conformismo? Sí, porque los que echan el hombro, los que salen a la calle a defender derechos humanos, ya son muy pocos. Y son los que están muriendo en nuestras comunidades. Los que salen a defender los indígenas son muy pocos. ¿Ya? No es toda la comunidad, es 2, 3, 4 de la comunidad. ¿Para qué? Para descubrir los distintos engaños que hay a las que somos sometidos los seres humanos en la vida cotidiana y a veces bajo una mirada sesgada de la ciencia. Creemos que estamos haciendo ciencia, pero no, estás siguiendo una intuición muy subjetiva, ¿no? Tuya. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar. Ya me detendré para ver si hay alguna pregunta. ¿Qué dirá esta frase, no? Dudar todo lo que se lee, escucha, siente, observa y siente. Perdón que se repite siente. Como interpretación personal o colectiva. Esa es la primera etapa del pensamiento crítico. Dudar. No dudar con malicia, ni dudar porque quiero vengarme, ni dudar porque quiero molestar. No, dudar como método, ¿no? Ese es el concepto que hace Edmundo Husserl, de allá por los principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dudar. Lo que hace también Descartes, dudar. Dudar de todo, pero como método. Pero es bueno. Es bueno dudar. Es bueno no creer de primas a primeras las cosas. ¿Ya? Ya que todo ello puede contener error. Siempre. En tanto que estamos en este universo, siempre las cosas tienden al error. Si no, tendremos que conocer a un físico alemán que se llama Kurt Gödel. Kurt Gödel hizo una ecuación matemática para decir una sola frase. En este universo, todo
lo que está dentro de este universo, tiene error. Tiene error. Todos vamos a tender a equivocarnos. Y para esa ecuación, pues le sobraron casi las 400, 500 páginas. Una sola ecuación es eso, 400, 500 páginas. Kurt Gödel, contemporáneo de Albert Einstein, ¿no? Que en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues va a Estados Unidos porque Estados Unidos se jala a todos los físicos de Alemania. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es dudar, ¿no? Como dice Husserl, la realidad admite 5 parangones. Mi realidad, tu realidad, nuestra realidad, vuestra realidad en la cual yo no me incluyo, sino es vuestra, y la realidad tal cual es, lo evidente, lo dado. Pero hasta lo evidente y lo dado hay que dudar, porque es lo evidente y lo dado que lo que digo yo, que no lo que dice usted, ni lo que decimos nosotros. Por eso es que cuando se trata un tema serio de comunidad, de pastoral o lo que sea, mete a cuanta gente puedas. No lo hagas con 3, 4 personas porque entonces no sirve. No sirve. Estará siempre presentando cosas muy falsas, ¿no? Casi siempre. Entonces, pensamiento crítico tiene 3 grandes vertientes. El divergente, el creativo y el complejo. ¿Ya? Vamos a entrar a esas 3 etapas. Brevemente, ¿no? Claro, brevemente. Pensamiento divergente, para que se entienda más fácil, podría usar la palabra diverso. No pensar como siempre, sino diverso. Si no es aquí, es aquí. ¿Ya? Y si no es aquí, y si no es para acá. Pero eso es diverso, ¿no? Divergente. Es lo que discrepa, lo que no está de acuerdo al común de los mortales. El común de los mortales dice que así es, ¿ya? Luego discorda, ¿no? O sea que no está en consonancia con lo que estás diciendo. O se separa del pensamiento común para buscar alternativas o posibilidades creativas y diferentes para solucionar problemas. Le pongo un ejemplo y tampoco les voy a contestar, sino que solo ponerle un ejemplo. ¿Ah? Alguien sabe, y no quiero que me conteste, solo alguien sabe para qué Jesús bajó a los infiernos en el credo. ¿A qué? ¿Alguien sabe? ¿Ha leído algo de teología? ¿Ha leído qué? ¿Para qué Jesús baja al infierno? Porque en el credo dice, ¿no? Bajó a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿A qué bajó a los infiernos? Si vos preguntas esas cosas en el pueblo, ¿no? Te salen un sinnúmero de ideas. Si le preguntas a una comunidad religiosa, te salen sin número de ideas también. ¿A qué baja Jesús al infierno? ¿En realidad bajó o es una estructura mental del medieval que construye el credo? Ese es un problema y serio para la eclesiología, para la historia de la iglesia. Pero eso es pensar distinto, ¿ya? Eso es pensar discrepadamente, discordemente, ¿ya? Tampoco no es para que se hagan bola ahorita y me contesten. No, no, solo para poner un ejemplo. Qué complicado es una frase tan sencilla. Bajar al infierno. ¿Ya? Qué complicado es para la historia. Qué complicado para la teología. ¿Ya? Etcétera. El vocablo pensamiento divergente fue acuñado por el psicólogo maltés Edward de Bono. Edward de Bono es el primero que va a hablar de esto, pensamiento divergente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es un pensamiento divergente? Pues forma de organizar los procesos del pensamiento a través de estrategias, pero estrategias no ortodoxas, como siempre lo hemos venido haciendo, sino generando ideas que te escapan del pensamiento habitual. Yo, por ejemplo, coloco esta frase, ¿no? Las 7 hierbas famosas en El Salvador y no sé cuántas culturas de América Latina. ¿Y qué son las 7 hierbas? Es que cuando tenés un niño que le da calentura, lo llevas al médico y el médico te dice, no se puede, no, dele esto. Y el niño sigue enfermo y el niño sigue grave y luego tiene vómito y luego tiene diarrea y vos afligido y le compras una cosa y gastas $200, $300 en el niño y no se cura. ¿Ah? Y alguien viene y te dice así sencillo, anda al mercado, hijo,
comprate las 7 hierbas, lo bañás y ya me vas a contar. Claro, como sos un gran católico, que esas cosas te han enseñado, que esas cosas son de brujos, de hierberos, de gente mala, y te puedes ir al infierno si andas haciendo esas cosas, etcétera. Pero ya gastaste $500, ¿no? Entonces te vas al mercado, pues sí, pueden más los $500 que tú, feo, pero bueno, te vas al mercado, compras las 7 hierbas, bañas al niño y en media hora el niño está comiendo y está sin calentura y está durmiendo. Explícame eso. No, es que Dios hizo el milagro, no son las 7 hierbas, sino que Dios hizo el milagro porque ya te vio gastando demasiado, etc. Sí, buena interpretación, muy bonita, muy piadosa, pero no. Lo que no hemos entendido que hay hierbas que activan, ¿no?, el circuito, ¿no?, neurológico, el sistema de defensa del cuerpo. Hay hierbas que lo activan. Eso no lo sabíamos. Eso lo han sabido por miles de años los indígenas. Pero no lo sabíamos nosotros. Nosotros que estamos anclados con una pastilla, con una toma, con una no sé qué, una inyección, ¿ya? Y no entendemos estas cosas. Y creemos que a usar estas cosas es de brujería. Eso es por decirte, para poner un ejemplo del pensamiento divergente. Es que usar las hierbas porque es un método distinto. Es una estrategia no ortodoxa. Tampoco, no sea tan falto, ¿ah? Que cada vez que tiene calentura el niño, o tiene diarrea, o tiene esto, le va a traer las 7 hierbas. No. Es que cuando has agotado un método, pasas a otro. Ahí está el punto de lo divergente, ¿ya? Más aún, a ver, un ejercicio. Observa la siguiente imagen que a continuación voy a mostrar. A ver, ¿quién dice yo voluntario? Alguien que diga yo voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Ya? A ver, no se peleen, solo una persona que diga yo quiero ser voluntario. ¿Ya? Beatriz Hernández levantó la mano. Perfecto, Beatriz. Entonces, a continuación le muestro una imagen y por favor hay 5 círculos. Y centre la mirada en el centro del círculo, en el puntito negro. Y una vez que centra la mirada en el puntito negro, entonces pasa rápidamente la vista en los diferentes puntos negros Yo de que los soy 5, ciega. ¿va? De los 5 círculos. Ojo, ¿va? Eso es para todos, ¿va? Pero es para Beatriz, ¿va? A ver, aquí está la imagen. Trate de pasar rápidamente con la vista en el punto negro del centro del círculo, ¿no? Y se percata de una cosa. ¿De cuál cosa, Beatriz? ¿Qué es lo que está captando? Ponga el micrófono. ¿Qué capta? Aparentemente podría decir que se mueve cuando yo cambio mi vista o de la mirada fija que tengo en el punto. A ver, ¿se mueve o no se mueve? Se mueve. ¿Se En mueve? realidad no, pero... No, pues, por tomar una decisión, ¿se mueve o no se mueve? No, no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Que acaso no lo está observando? Cuando pasa de un punto a otro punto, pues tiene una sensación en el cerebro que se mueve. Y el cerebro no le puede engañar, ¿o sí? ¿Le puede engañar? No, no. Claro que sí. El cerebro engaña. En el modo como proceso las cosas, yo percibo una interpretación en el cerebro. En realidad no se mueve. Está maliciosamente construida la imagen para que aparentemente se mueva. ¿Ya? Ojo, la realidad a veces siempre es así. Yo creo que así son las cosas y así es y se mueve. ¿Ah? Pero es que no se mueve. ¿Ya? Cuidado, es el método que está usando para tratar las cosas. Hay que examinar el método. Esa es la lección de esta imagen. Examine el método que está usando y examine si cuánto le ha funcionado. Examine cuántas cosas ha destruido por seguir neciamente en este método, ¿no? Ahí les dejo la creatividad, pues. Cada quien con su método,
Bien, hasta ahorita, preguntas. ¿Hay preguntas de esta primera parte, el pensamiento divergente? ¿Se va entendiendo, se va comprendiendo qué parte oscura queda? Si me ayudan, por favor. A ver. A veces es fácil colocar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos, en este caso, tratar el pensamiento divergente, ¿va? Por decir algo. ¿Ya? A ver si alguien tiene alguna pregunta o aporte. O corrección también. Para nada. Yo pensé que eran solo los alumnos que tenía yo. Yo siento, hermano, ¿Sí? yo siento que es bien, como bien interesante cuando hablaba sobre la parte del estetismo, Esteticismo. creo. Sí. Ajá, eso, correcto. Porque muchas veces, bueno, como seres humanos tendemos a eso, ¿verdad? Algo que se vea mejor, algo que no opaque, ¿verdad? Lo que está a su entorno y toda esa parte, pero siento que muchas veces nos quedamos cortos de ir más allá, ¿verdad? De ir más allá, no solo como cristianos, no solo como católicos, sino también siento que con un doble sentido, más siendo franciscanos, más con ese sentido, entonces, entre lo funcional y lo estético, humanamente más se opta y la sociedad te empuja a elegir algo estético, Correcto. no algo funcional. Sí. Entonces, esa parte es como bien cuestionante, ¿verdad? Porque algo puede ser muy estético, pero las funciones que va a dar, ¿me benefician? ¿Van a beneficiar a las personas? Sí, probablemente sí. Pero de ver la parte negativa, ¿cuánto va a dañar? ¿Cuánto más de lo que va a aportar va a dañar? Entonces, eso siento que me parecía bien importante y ya que algo funcional, ¿verdad? Algo funcional que puede ser ordinario y toda esa parte, puede que no dé al 100% como lo va a dar lo estético, pero funcionalmente no va a causar los daños que algo estético puede causar. Entonces Correcto. siento que esta parte de lo funcional y lo estético, para mí es un compromiso y un reto de estar, Sí. ver lo que ustedes decían, observar esa imagen. Entonces realmente a veces uno se va sucio. Entre algo que te pueden pintar, da sí algo bonito, sí, pero eso se ve genial, un ejemplo. Pero realmente cuánto daño está causando y siento que no es por gusto tantos cambios de clima que ahora vivimos también. Sí, o sea, por decir rápidamente dos ejemplos. Puede ser que el día domingo hay una prédica sobre el Lázaro y el rico, ¿ah? Y la historia te la podés. Y el padre se echó una homilía, qué bárbaro, qué linda su homilía. Y te convenció, pues, te convenció que hay que ser solidario con los pobres, te convenció. Para la salida de la iglesia hay un montón de pobres, ¿ya? Y lo que menos querés es platicar con ellos, ¿ya? ¿Qué es lo estético o lo funcional? Segundo ejemplo, las famosas flores de una iglesia, ¿va? Aquí en la parroquia de Soyapango es una parroquia relativamente pobre, ¿va? Pero no le pueden fallar las flores. Y las flores tienen que ser naturales, ¿va? Ahora, vos no sabés lo que la gente hace para conseguir el dinero y tener flores siempre, ¿va? Y a veces se le echó y el cajete al padre y quiere flores de especiales, ¿va? Y de colores, porque es el no sé qué, es la fiesta no sé cuánto. No puedes comprar, invertir en flores plásticas, ¿ya? No, porque el Señor no le gusta. A ver, ¿a quién no le gusta? ¿Al párroco o a Dios? Esa es una pregunta de millón, ¿va? ¿A quién no le gustan las flores aromáticas y naturales? ¿Al Padre o a Dios? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto sacrificio crees que hace la gente? ¿Cuántas cosas podrías hacer si lo haces plástico, de colores, fantástico, de diferentes arreglos florales, como querrás, solo que no huele, ¿ya? Bueno, echarle loción si querés, pues, va, para que huela un poquito, ¿ya? Pero no me quiero meter si eso es agradable a Dios, no me quiero meter si eso es bonito o se ve feo, quiero meterme al problema que le haces cargar
al pueblo sencillo y pobre, que tiene que estar gastando en una parroquia pobre $360 de flores cada domingo, ¿ya? Y hay comunidades extremadamente pobres que no sé cómo le hacen para conseguir ese dinero cada vez que le corresponde a esas comunidades arreglar la iglesia. No estoy en pleito con una iglesia, no me vayan a entender mal, ¿ya? Ni estoy en pleito con las flores naturales, ¿no? Sino que tenemos que ver también el área, la dimensión del que tiene que conseguir ese dinero, ¿ya? El costo, el sacrificio que le haces cargar, porque tenés una idea fija sobre las cosas, ¿no? Claro, puede que el ejemplo de tanto de las flores como de lo otro pues no sea muy adecuado, pero creo que cada quien va comenzando a explorar qué cosas son estéticas y qué cosas deben ser eminentemente útiles y prácticas, ¿ya? Y no hacen daño y no transforman, ¿no?, negativamente las cosas. Bueno, ¿alguien más quiere aportar otro dato, otro ejemplo? Si yo estaba en este último caso de Sí. tener un pensamiento diferente, tiene mucho que ver con el pensamiento creativo. Claro, ya lo vamos a ver. Y Tiene no mucho que todas ver. las personas tenemos pensamiento creativo. Sí, Entonces, como que en esta última línea, ya pensar distinto implicaría para muchos aprender o reaprender. Y allí es donde podemos, siento yo que puede haber algunas dificultades. correcto. Sí, y lo que se reaprende duele, Ajá, porque hay que destruir lo anterior. No destruirlo, sino que claro. saber que estaba equivocado. Y eso duele. Pero eso es de santos. Una Sí. persona madura que es capaz de decir que lo anterior no era lo correcto. La cuestión es que si no tengo pensamiento creativo, Ahí vamos a ver cómo se hace esa cosa. es otro problema. Sí, correcto. Vamos, pensamiento creativo, ya que me lo dio introducción. El pensamiento creativo es la facultad de crear cosas, de introducir por primera vez algo que ayudará a entender un problema o que solucionará dicho problema, ¿no? Normalmente las cosas creativas no son muy adecuadas. No nos gusta escuchar los creativos. Como por ejemplo, ahí tenés una naranja, ¿va? Una naranja que su cáscara es azul. No sé si existirán de ese tipo de naranja, pero creo que no. La han pintado, ¿ya? Alguien podrá decir, ¿cómo se te ocurre si una naranja tiene que ser anaranjada, ¿ya? O verde en todo caso, pero no azul. ¿Que acaso es de Plutón esa naranja? ¿O de dónde la naranja? Pues sí, pero no puedes negar que te llamó la atención, ¿ya? No puedes negar que te llamó la atención. Por ejemplo, es bien creativo cuando estás tocando un tema serio, un problema social, y que sería fantástico escuchar en una misa de domingo, en 15 minutos escuchar un sociólogo abordando el tema. En 15 minutos escuchar un juez, un fiscal abordando un tema, ¿ya? Y aclarando el concepto, no juzgando, aclarando el concepto, para que el pueblo de Dios tenga claro sobre qué estamos diciendo, ¿ya? Es así, ¿no? El pensamiento creativo, introducir cosas de las cuales no estamos acostumbrados a verlos así, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana, se coloca aquí un ejemplo. A ver, siempre, esto ya lo pueden hacer cualquier persona, todos, ¿verdad? Piensen en 5 personas que son importantes para ustedes. 5 personas, ¿ya? Con su nombre. Entonces, en este siglo pones Carlos, Sofía, Claudia, Pedro, ¿no? María, ¿no? Pones 5 personas. 5 personas que al mismo tiempo te quitan energía. ¿Y eso qué significa? Pues no es muy agradable, a pesar de que son importantes para ti, pues no son muy agradables convivir con ellos. Siempre tenés un problema con esta persona. Y casi siempre estas 5 personas, una de esas está en la familia.
Y una de esas está en trabajo. Y una de esas está en la comunidad de cristianos. Y otra de esas está en tu mismo párroco, puede ser, ¿no? O sea, escojan 5 personas. A ver, dejo unos segundos para que escojan 5 personas. Anoten o piensen. ¿Va? Mejor anotarlo porque si no, pues lo que vamos a hacer después no tiene consistencia porque no voy a saber cómo hacer. 5 personas. Ok, si ya las tenemos, entonces vamos a lo siguiente. La pregunta, ¿por qué te roban energía? Porque quizás te provocan tristeza, o te provocan cólera, o te provocan temor, o te provocan angustia, o frustración, o cualquier otra sensación humana. ¿Ya? Estas personas son así, ¿no? Entonces te generan una problemática interna que a veces no la manifestamos. No le vas a decir que me cae mal el jefe. No le vas a decir eso. ¿Ya? Pero me cae mal. ¿Ya? Eso no lo puedes negar. ¿Ya? Entonces, tercera parte del ejercicio. Coloca una nota del 1 al 10. ¿Ya? Si 10 significa que es una persona perfecta. ¿Ya? ¿Cómo puede ser una persona que es importante, te provoca un problema, pero le vas a poner 10? A ver, no puede ser. ¿Ya? Entonces coloca una nota del 1 al 10. 10 es perfecta y 1 es Satanás, no nada tampoco. ¿Ah? Pero bueno, algo así, ¿no? En ese parámetro de medida. Y colocamos una nota a cada persona, ¿no? En ese círculo. Luego sumo el total de puntos y lo divido entre 5. Según este método es el resultado, la energía vital real que ando cargando siempre que yo transito en la vida. A ver, ¿quién se anima a hacerlo y que comente a todos un ejemplo? No diga los nombres, ¿verdad? Sino un ejemplo, ¿verdad? Primera persona, 5, 7, 4, ¿verdad? Así. A ver, ¿quién se anima después? Por favor. ¿Alguien ya tiene los datos de un ejemplo? O dígame los datos. Yo aquí tengo una calculadora, yo le echo la mano. Hola. Adelante. Bueno, los datos. Digo solamente los números, ¿cierto? Sí, correcto. Persona 1, tanto. Persona 1, 4. 4. Persona 2, 8. Persona 3, 5. Persona 4, 9. Persona 5, 10. 9 y persona 5, 10. Igual 36. Entre 5, 7.2. ¿Ya? Sí. 7.2 sería su energía vital. Tampoco esto no es brujería, ¿me entiendes? Ni es estrictamente, wow, el profesor es brujo, va a decir. No, no, no. Simple, ese es un dato. Es un dato más o menos aproximativo para valorar cómo anda mi energía vital. ¿Y eso qué es eso, energía vital? No es brujería ni nada por el estilo. Es decir, cómo anda mi actitud, mi autoestima en la vida. 7.2 es aceptable. ¿Ya? Pero, bien, gracias. Pero no es 8, ¿ah? Pero tampoco es 9, ni tampoco es 10. Pero tampoco es 6. No nos tiremos a la desgracia, ¿va? No, no, no. Pero es 7.2. ¿Ya? Es decir, Gracias. sí, gracias a usted, ¿no? Por la participación. Entonces, si a alguien, por ejemplo, le sale 6, le sale 5, 4.3, tampoco no es para que diga, uy, me voy a retirar de la comunidad religiosa
porque ya no puedo vivir ahí. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que tal vez esa convivencia que se está desarrollando no se desarrolla de la manera adecuada. ¿Ya? O no se está tratando los problemas de maneras adecuadas, porque se está usando un método que no es el adecuado para tratar y solucionar. ¿Ya? No se soluciona con gritos las cosas, ni con susto. ¿Ya? ¿Cómo es posible usted a esa edad con esas cosas? Nadie tiene que asustarse. A ver, decime en el evangelio cuántas veces Jesús se asusta por un pecado. Tranquilo. En todo caso es más comprensivo. ¿Ya? Es más comprensivo con estas cosas. Bueno, sigamos adelante. El pensamiento creativo busca provocar, obtener habilidades para formar nuevas combinaciones de ideas, para responder a una necesidad o solucionar un problema. Porque lo que queremos es solucionar un problema o existe una necesidad. Entonces alguien necesita presentar una manera distinta a las cosas. Pero para ello tengo que tener una doble fuerza. ¿Cuál? Interna y externa. La externa es fácil porque es la apariencia, la social, la que transita nuestra yo con los demás, ¿ya? Es decir, por ejemplo, imagine que aquí estoy poniendo la cara, me están viendo la cara, pero ¿qué tal si yo me meto el dedo en la nariz y me saco un moco? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo van a captar ustedes? ¿Qué clase de profesionalismo tiene el profesor? Y empiezan a hablar, ¿no? Que tiene razón, ¿no? La externa es fácil, es lo que quiero decir, la apariencia, ¿no? La que no es fácil, la interna, ¿no? Para tener de algún modo pensamiento creativo y surge desde lo interno, es que tengo que tener ¿qué? Libertad. Y eso es una conquista muy poca en ciertos lugares. ¿Ya? Libertad plena de hablar, decir las cosas, manifestar tal como lo siento, sin herir, claro, sin hacer berrinches, sin generar problemas, pero libertad. ¿Ya? Por eso pongo la imagen de este niño, ¿eh? que está jugando con un avión de madera. Bueno, tal vez existiera un avión de madera, pero no es muy adecuado a la madera. ¿Ya? Pero el niño es feliz. Y yo creo que todo el mundo fue este niño. ¿Va? Creativo a morir. ¿Ya? Unas ideas, unas genialidades que quizás no existen en la vida concreta, pero es sumamente interna la creatividad. ¿Ya? Entonces hay que movernos en esos dos modos. Pensamiento creativo se utiliza en muchas ciencias y artes. Por ejemplo, ¿no? Cuando se hace una película, pues se contrata un buen músico que ponga lo que se llama el soundtrack. Es una música de fondo, pero esa música de fondo acompaña la escena, acompaña los momentos de guerra, de llorar, de sentimiento, amor, lo que sea. Y es que vos no llorás por la escena, llorás por la escena combinada con la música. Ahí está el juego del músico, ¿ya? Entonces es capaz de sentir, ¿no? Y llorar. Fuiste a ver la película La Pasión y no lloraste. No sé qué ser humano sos, en realidad. ¿Cómo que no lloraste? ¿Es que lloran los que tienen culpabilidad? No, lloran porque no es posible que un inocente cargue con semejante sufrimiento. Eso no te puede caber en la cabeza si es que sos una persona humana. ¿No? No es posible. Y todo el mundo lloró, ¿no? Yo estaba llorando en el cine, yo pensé que solo yo estaba llorando. Después, cuando encendieron las luces, todo el mundo estaba llorando. ¿Ya? Pensamiento creativo rechaza las alternativas obvias y corre el riesgo a presentar su propio conocimiento y habilidades. ¿Ya? Esto implica trabajo, sacrificio, tiempo vital. ¿Ya? Buscar alternativas corre el riesgo de ser tildado de mala persona, ser tildado de una persona que no se ajusta a las normas. Y ese es otro gran problema. Las benditas normas, ¿ya? Que socavan la libertad y la creatividad de las personas. Porque la norma es más importante que la vida humana.
No hace falta ir a libros de texto sobre esto, hace falta leer el Evangelio, que el Evangelio es más vida, más libertad y menos norma. Él se salta los cercos para comer, él se salta el sábado, ¿ya? Él se salta muchas cosas de las normas rituales judías, porque la vida es más importante que las normas. Las características esenciales del pensamiento crítico son originalidad, flexibilidad y liderazgo en tomar la iniciativa. Bien decía la hermana, ¿no? Que nos compartió el ejemplo, el primero, perdón, lo que nos dijo del pensamiento creativo. A veces uno cree que estas personas ya nacen, ya vienen con creatividad, porque ya están dadas por la naturaleza, ¿no? No, porque lo que hace falta son los ambientes. Los ambientes tienen que ser de plena libertad. La libertad es una conquista. La libertad no es una cosa que viene así nomás. Es una conquista. Cuando hay plena libertad, entonces hay originalidad. Hay argumentos, hay posiciones, hay deliberaciones, hay debates. Y son buenos los debates para encontrar una convivencia más armónica. Por tanto, tiene que haber flexibilidad. Ser flexible. Bueno, hoy no hay misa, pues no vamos a misa. Tratemos el problema. Tratemos el problema. Urge el problema. Ya mañana vamos a misa. No creo que Dios se enoje, ¿ya? Pero no, es la norma. O sea, las normas están para flexibilizarse. O el liderazgo en tomar la iniciativa. No se toma la iniciativa porque no tenés libertad. Y porque hay una persona que siempre corta de tajo las cosas. ¿Ya? Pues esta imagen, ¿va? Todo el mundo hace papelitos con páginas de papel bond. Y las páginas de papel bond pues son blancas, ¿no? A no ser que sean de color. Pero todo el mundo hace lo mismo, ¿ya? Alguien viene y lo hizo con color rojo. Entonces ya desentona, pues. Desentona por el color y desentona por la forma. Y después dicen, tírenlo hacia tal lugar. No, él lo tira a otro lado. ¿Y por qué? Porque cree que el avión va a volar mejor en ese lado. Él cree. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. ¿No? Tírenlo conforme al flujo de viento. Si el viento va de aquí para allá, lo tiran de aquí para allá. ¿Ya? Él dice, no, ¿por qué no lo tiro contra el viento? ¿Ya? Ese es el problema de la originalidad, que necesita flexibilidad y que necesita libertad para tomar liderazgos. No vas a tomar liderazgo si no hay una comunidad que te brinda libertad y te permite de algún modo relativizar las normas. ¿Ya? Más aún, el psicólogo Howard Gardner sostiene que una persona no es creativa en colectivo, sino que es creativa en una cosa en particular. Es así. No esperes que una persona sea el todo y piense sobre todo. No siempre una persona piensa sobre el todo. Piensa sobre algo en particular. Así que es lo bonito, por ejemplo, una comunidad religiosa, comunidad de iglesia, comunidad familiar. Es bonito porque cada uno aporta lo que sabe, lo que entiende, ¿no? Lo que posibilita. No todos tienen que pensar todo, porque si no, entonces se carga la persona que creen que tiene que pensar en todo, ¿no? Esa es la riqueza, ¿no? Lo que llamamos fraternidad. Ahí está un secreto, la fraternidad, ¿no? Es dejar que cada quien se especialice en algo particular para compartir con el todo, con la comunidad. Pensamiento creativo impulsa una actitud creativa en tu comunidad. Saluda a todos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Hazte cargo de algo. No critique las cosas. Hazte cargo de algo. Limpia algo que siempre está sucio. Saluda a alguien que nadie saluda. ¿Ya? Decente a observar. Esto que hablamos de las mujeres, ¿va? En nuestra cultura salvadoreña es fantástico eso. Fantástico y negativo, ¿no? ¿Ya? Porque la devoran a la pobre mujer. Peor si va en un microbús, que le llamamos las busetas, ¿va? Que en Sudamérica le llaman busetas, ¿va? Microbús. Ahí están topados todo el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay que ver los problemas,
sino que hay que tratar de ver soluciones. ¿De qué sirve francarse en el problema? Para entenderlo sí va, pero no para encontrar solución. Preguntas del pensamiento creativo. ¿Hay alguna pregunta? Vamos, avanzamos, y si no, ya nos queda poco tiempo. ¿Ya? El último es el pensamiento complejo. Eso ya es muy riguroso y casi ya tildado a la ciencia, ¿no? Esto fue inaugurado por Edgar Morin, ¿no? Es un francés, pensamiento complejo. ¿Ya? Se refiere a la capacidad de interpretar distintas dimensiones de lo real. Ojo con esto. La realidad no es tal como lo miro. La realidad es más allá de lo que lo miro. La realidad es más compleja de cómo lo miro. ¿Ya? Yo miro una manera, pero esa es la manera tuya. El otro lo mira de otra forma y tiene el derecho pleno de mirarlo de esa manera. En el compartir interpretaciones, construimos realidades. Y ojo con estas palabras, construimos realidades. Porque si nos metemos al análisis filosófico, la realidad no hay una. La realidad es una construcción. Es una construcción de todos. ¿Ya? Vos querés una comunidad bonita. Pues lo que podés hacer es construir una comunidad. Pero no te saldrá bonita. Te saldrá media despeinada. Te saldrá media coja. ¿Ya? Pero es tu comunidad y disfrutarla. Y vivir feliz. ¿Ya? Pues nadie tiene lo perfecto. En la familia no tenés el esposo de tu sueño, ni la mujer de tu sueño, ni los hijos de tu sueño, ¿ya? Pero tenés una familia. Y en el vaivén de las cosas, pues construís eso y te da gusto vivir ahí. Ya con eso es suficiente. No es el todo, pero es suficiente. La realidad es multidimensional, interactiva y aleatoria, porque a veces suceden cosas inesperadas, ¿ya? Esta nueva visión provoca un pensar reflexivo. Más allá, dice Morin, la clave es articular distintos conocimientos a través de varios enfoques o métodos de estudio. Meter diferentes formas. Si no es por aquí, pues por acá. ¿No? Si ustedes no me creen porque yo no les sirvo de testimonio, entonces traigamos otra persona que les diga lo mismo, ¿va? Pero con otras palabras. Así es, a veces ni entre nosotros nos creemos. Pero si traemos un alemán y alguien por allá, entonces sí le creemos. Porque dice lo mismo, pero lo dice en alemán. ¿Ya? Así es la complejidad humana. Por ejemplo, esta imagen que coloco acá, estamos en la Edad Media, algo así, donde está el maestro con el libro de texto y los alumnos con el libro de texto, ojo, abreviado del maestro, porque el maestro tiene todos los datos y el alumno tiene pocos datos, porque es inexperto, porque necesita mayor conocimiento para tener el libro central. Ese es el método y funcionó así por casi más de 1000 y pico de años. Bueno, en ciertos lugares del planeta todavía sigue funcionando así. Hay un libro de texto en lo cual el libro de texto sabe más que el maestro. ¿Ya? Y ahí está el problema en la educación. Aquí no hay creatividad, aquí no hay otro modo de pensar las cosas. No hay un método, ¿no? Aquí no hay libertad de pensamiento. Aquí no hay construcción de pensamiento. Pensamiento complejo está relacionado con la epistemología de las ciencias. Sin meterme mucho a explicar estas cosas, solo decir una palabra. A ver, ¿para qué sirve la matemática? Eso es un problema serio en la pedagogía de la ciencia. ¿Para qué sirve la matemática? Claro, el profesor de matemática, disculpe, las matemáticas sirven para abrir los procesos mentales en el cerebro. Ah, correcto. Para abrir los procesos, fíjate lo que me estás diciendo. Los procesos mentales en el cerebro. ¿Y para qué más sirve la matemática? Ah, para construir razonadamente las cosas. Ajá. Y cuando tenés unas ecuaciones donde A es igual a B, por tanto es igual a C, porque A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para cuando tengo un problema humano
¿Y cómo hago para decir esto es A y este es B y este es C y al cuadrado? ¿Qué es eso del cuadrado en la vida real? ¿Ya? ¿Y cómo resuelvo los problemas cotidianos de hambre, de injusticia social con las matemáticas? ¿Ya? Hay matemáticas que son funcionales, que sirven para la vida, para resolver problemas prácticos. Sumar, restar, dividir, calcular, mirar ecuación, mirar esto, observar física, ¿ya? Pero ¿por qué tenés que tragarte tanta complejidad matemática si al final tu vida va a ser, no sé, ¿no? Administrador de empresa? Puede que te sirva, pero no te sirvió la matemática que viste en todo tu año escolar. Ahí está el problema de la epistemología y la ciencia. La utilidad última de lo cual yo estoy enseñando, ¿para qué sirve? ¿Cuántos volcanes tiene El Salvador? ¿No? Y empiezan 5, 7. No, dice el maestro. Son 26 volcanes en 21,000 kilómetros cuadrados. ¡Wow! ¿Ah? ¿Y cómo es su nombre? A 10 o 14 volcanes de esos ni le han puesto nombre porque están sumergidos en el océano. ¿Cuál es el chiste de esto de aprender? ¿No crees que sería mejor aprender cuál sería el modo de protegerse cuando hay una erupción volcánica? El modo de construir las casas, dónde construir casas, a qué nivel, a qué esto, cuál es el concreto, la mezcla que hay que hacer. Esas cosas pueden ser que sean muy prácticas, muy funcionales para la vida. Enseñamos cosas sin saber cuál es la última razón por la cual se enseña. Simplemente las enseñamos porque eso es lo que tenemos que enseñar, porque el sistema nos dice que hay que enseñar esas cosas. Esto es lo complejo, ¿no? Lo que llaman los griegos el infancy, ¿no? Porque la realidad es tejer, ¿no? Tejer. Las hermanas religiosas, por ejemplo, las que están acá, las clarisas, tejen bordados a mano, ¿va? Tejer. Y el tejer no es sobre una sola base, es sobre una base y viene otra base sobre hilo y otra base sobre hilo, ¿no? O sea que hay 3 bases, 3 niveles, 4 niveles, depende de lo que se haga. Eso es tejer. La realidad no es un nivel, la realidad es multiniveles, es multirazones, multimaneras de ver las cosas. Para ir cerrando y terminando esto, que no es más que una aproximación a todos estos conceptos, ¿ya? El pensamiento complejo es el estudio de todo, mediante sus defectos, su movimiento y su inquietud, tomando en cuenta la reciprocidad que tiene lugar entre lo dado y sus partes. Por ejemplo, aquí está esta imagen. A este niño se le dijo, haga una montaña. ¿Ya? Haga una montaña. ¿No? Cualquier profesor de ciencias naturales le va a decir, niño, por favor, una montaña es verde, una montaña es gris, una montaña es café. Él pintó de varios colores la montaña. ¿Y qué? ¿Ya? Y le puso aquí una nube que parece como que fuera bomba atómica. ¿Y qué? Así la ve. Eso es una nube para él. Y aquí le puso un animalito que parece extraterrestre. Y una planta un poco rara, casi del desierto. ¿Ya? Y le puso vejigas a la montaña. ¿Dónde has visto vejigas? Le dirá el profesor. ¿Dónde has visto vejigas en la montaña? En el mundo creativo de él y complejo, te das cuenta que la montaña dentro hay muchas cosas de lo que el niño está presentando. Solo que necesita mucha creatividad para entenderlo. Porque el profesor ya está cuadrado. Él no le va a entender. ¿Ah? El joven que va llegando a tu comunidad religiosa tiene una creatividad sobremanera. Mucho conocimiento que no tenés ni idea de lo que posee. Pero vos crees que solo lo que le vas a decir es lo que tiene que aprender y poseer. Ese es el problema del pensamiento complejo. Y le destruí la creatividad. Y en vez de decir, esa hermosa montaña, nunca la he visto, ¿me lo podría explicar? ¿Ya? Y deja que hable. Y luego le pone un sol, ¿va? Pero creo que, si mal no, según la imagen que coloqué, es una chonga la que está colocando. O sea que él pone como hasta premio
de la pintura. Para él merece un premio, pero para el profesor no. ¿Ya? Por eso dice este psicólogo y pedagogo estadounidense Matthew Lipman, él afirma que al aplicar el pensamiento complejo a la educación, sus pilares deben ser la crítica y la creatividad. Nunca olvidemos estas dos palabras. Aceptar la crítica y aceptar la creatividad. Para ello entonces requiere una reestructuración del modo como entendemos las personas, la vida, los problemas. ¿Ya? Ahí está. Bueno, quedan exactamente 5 minutos o un poquito más. Si hay alguien que quiere aportar alguna idea, alguna pregunta. Wow, ok, un chat. A ver, híjole, creo que me están regañando, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué se trata? Es un buen aporte, hay buenas tardes, somos postulantes, yo pienso que Jesús bajó el Sheol para salvar las almas. Salvar las almas. Bueno, eso es un problema serio, porque si está en el infierno, ¿qué es lo que va a salvar? Pero bueno, es una complejidad seria si nos metemos ese rollo, pero mejor no nos metamos. Catecismo punto 633 nos dice, afirma que Jesús conoció la muerte de verdad con su consecuencia más profunda, que es el drama de separación del alma y el cuerpo. Y afirma que Cristo no está vencido y derrotado por la muerte, sino que está ejerciendo su poder salvífico hacia todas las almas del Antiguo Testamento. Va a rescatar a todos los justos del Antiguo Testamento. El texto principal en el que el fe de la Iglesia Católica se apoya es 1 de Pedro 3, 18, 20. Cristo murió una vez por nuestros pecados, siendo justo, padeció por la injusticia, para llevarnos a Dios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Está bien, excelente. Yo no me voy a poner en contra del catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero ¿qué tal si te topas con una persona que no es creyente y te plantea lo siguiente? A ver, si los buenos del Antiguo Testamento que no han sido rescatados por la resurrección del Señor están en el infierno, entonces ¿a qué bajó? Si están en el infierno. El concepto radical es que está en el infierno, pues no va a ninguna parte, más que está en el infierno. Entonces, ¿a qué bajó? Y no metamos a discutir, pues, si esto es correcto o no es correcto lo que planteo, sino que tenemos que comenzar a acostumbrarnos que hay distintas maneras de ver las cosas. Y si alguien te dice, pues no creo en eso, yo no creo que Jesús bajó, es perder el tiempo. Y si alguien te dice más complicado, como hay un beato franciscano que se llama Duns Scoto, ¿ya? Que hay un manuscrito que Duns Scoto dice, lo que mejor hay en una persona egoísta que merece el infierno es hielo, no fuego. Porque es lo más aproximativo al nivel de su corazón, frío y helado, ¿ya? Claro. Si comenzamos a ver las reinterpretaciones que hay sobre las cosas, pues te topas uno, o discutís visceralmente con la persona, o comenzás a ampliar las cosas que tenías antes. Y esa es la problemática que inaugura el pensamiento crítico. ¿Ya? Sí, sin estar en contra, claro, como decía, del catecismo. Ahí estamos. ¿Alguien más quiere aportar otra cosa? Yo pienso que el pensamiento crítico en cada persona siempre va a ser diferente por las costumbres o lo que nos hayan enseñado, ¿verdad? Diferente es ahorita como nos lo está enseñando usted, ¿verdad? Ya se ve desde otro punto de vista, pero en la realidad siempre hay discrepancia con una u otra persona por su Correcto. manera de pensar. Claro, hay momentos en que estamos sirviendo en una pastoral. Por ser cristianos, nosotros tenemos nuestra propia forma de ser. Pero el problema que nosotros tenemos en la actualidad es que yo no acepto a la otra persona tal cual es. Uh-huh.
Y primero tengo que aceptarla yo para poder aceptar a la otra persona. Y si tengo que corregirla, pues en algún momento, porque quiera ser o no, vivimos un momento de crisis, tiene que estar bien preparado cuando usted le dice algo. O sea, no le gusta que usted les hable. Entonces ya usted entiende que usted no es bienvenido. Entonces, ¿qué le toca a usted? Retroceder o tratar de seguir con esa situación, ¿verdad? Claro. Solamente. Sí, y esto hace ver una cuestión. ¿Cuál? La poca formación que tenemos y la poca madurez que tenemos. Porque tenemos que aprender como comunidad cristiana entera, universal, es que hay una palabra fundamental. ¿Y cuál? Pluralismo. Que no es un invento de los años 20, ¿no? Del siglo XX, no. Pluralismo. Tenés que aprender a convivir con las distintas maneras, hasta contrarias a tu modo de pensar. Porque al final todos somos hermanos y tenemos que construir una comunidad de hermanos, ¿no? Y construir un reino hacia la cual vamos todos, hasta los ateos, todos, ¿ya? Para llevar a ellos necesito ser plural, aprender a desmontar mis criterios, mis herramientas, sin tampoco destruir mis principios, porque esa es otra cosa, ¿ya? No destruyas el evangelio por tratar de hacerte amigo con alguien, no, pero trata de entrar en diálogo con las distintas maneras de ser, de pensar, de sentir las cosas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar o vamos terminando? Un buen libro que les recomiendo es ese, ¿no? El pensamiento complejo de Edgar Morin. Eso lo bajás de internet, ¿ya? Buen libro. Y los franceses tienen, bueno, no sé cómo funciona en francés, pero la traducción del francés es bastante asequible en nuestro lenguaje, digo. No hace falta tener un nivel académico de doctorado o algo para entenderlo. No. Una persona de promedio básico, estudio básico, entiende la complejidad que quiere presentar Edgar Morin. Edgar Morin es sencillo para escribir. Bueno, es parte de la pedagogía de los franceses de ese tiempo. O sea, son muy sencillos para escribir y muy claros para presentar. Así que ahí está el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿ya? O Morin, como querrás pronunciar, ¿ya? Bueno, gracias entonces, ¿no? Por este espacio. Y no ha sido más que una introducción, ¿no? Algo así como comenzar a degustar, porque estas cosas pues son más complejas como lo cual uno cree que son, ¿no? La vida es más compleja, ¿ya? Así es, ¿no? Perfecto. Bueno, si alguien por favor me ayuda a terminar con una oración y ahí cerramos esta sesión. ¿Yo puedo? Por favor. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios, te damos gracias por todo esto que hemos escuchado, que sabemos que viene de ti. Tú pones la inteligencia en el ser humano, Señor. Ayúdanos para que podamos ser dóciles a tu Espíritu Santo y así con esa sabiduría que procede de ti podamos ir al conocimiento del bien, que nos ayuda a ser más hermanos unos con otros. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Que el espíritu que infundiste en San Francisco y en Santa Clara pueda ser infundido en cada uno de nosotros para ser agradables a tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy Decimos bien. juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén Amén. y amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, un último comercial. El próximo tema es el sábado 5 de junio. Estará el padre Mauricio Meléndez dictándonos la conferencia sobre la introducción a los escritos de San Francisco y concretamente las oraciones, ¿no? Las oraciones de San Francisco. Así que ya tiré ¿cómo se llama? La propaganda, ya. Así que nos vemos el sábado 5 de junio, ¿verdad? Nuevamente. Una cosita. Sí, adelante. Quería también invitar a todos, con motivo de Pentecostés, hemos habilitado un acompañamiento con videos, reflexiones y canciones que entrando a la página de Hermano Sol se puede acceder todo desde el aula virtual y seguir hasta, se llama Camino a Pentecostés, y bueno, y los que estén interesados pueden entrar totalmente, bueno, gratis obviamente, y con solo acceder al link ya pueden estar conectados y recibir toda la información. Está muy, muy lindo realmente el espacio, así que bueno, invito a todos para que se unan a ese acompañamiento. Gracias. Gracias, muy amable por la invitación. Sobre David, ya Hola. Fray René, sobre las oraciones de San Francisco, Fray René ya subió un enlace, dijo Ajá. que viéramos, o sea, el que no las tenga, pues que suba al archivo del grupo y ahí las va a encontrar, o en todo caso, escribirle a Fray René y que se las mande personalmente él a su correo, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, pero siempre le estamos notificando, ¿no? Eso para que ya uno lo apunte, ¿va? A veces en agenda estas actividades, ¿no? Que son muy buenas para nuestra formación. Bien, entonces pasen muy buenas tardes, pase bien a todos y nos seguimos viendo. Así bien. Así bien, Así bien. Así bien. así bien, hermana. Así bien. Así bien, Así bien, hermanos, hermanas. gracias, pase bien. Pásela bien, dice. Está bien. Ya no es pase bien, pásela bien. No escuché vos. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga, Inga, y te cuídate mucho. Adiós. Adiós. Si yo me voy, yo más digo, chef. Si no han terminado el trabajo, busquen su chuche. Pase bien, hermana. Nos vemos.